Buenas tardes, tengan todos un gran saludo. Mi nombre es Anita Lavarello Ardiman, soy nutricionista clínica, magíster en gestión estratégica en salud, encargada de nutrición enteral domiciliaria en el Hospital Félix Bulnes en Santiago de Chile. Para mí es un verdadero honor poder compartir hoy día con ustedes esta presentación en la cual precisamente voy a hablar de nutrición enteral domiciliaria. ¿Qué es la nutrición enteral? La nutrición enteral se define como una técnica de soporte nutricional en la cual se aportan sustancias nutritivas al aparato digestivo a través de sondas instaladas vía nasal u oral y también ostomías. Cuando la alimentación oral no puede cubrir requerimientos nutricionales o la nutrición vía oral se encuentra contraindicadas por ciertas patologías, ciertas condiciones de salud, pero la nutrición enteral va a ser efectiva siempre y cuando el aparato digestivo mantenga su capacidad funcional, y esto lo haremos a través de formulaciones específicas que existen en el mercado, en las cuales les vamos a hablar un poco más adelante. En cuanto a la nutrición enteral domiciliaria, esta hace alusión a la nutrición enteral que entregamos a pacientes que están clínicamente estables y que pueden ser derivados a sus domicilios con el objetivo de garantizar el tratamiento nutricional y los cuidados en un entorno más cómodo para la persona, evitando o corrigiendo la desnutrición en pacientes cuya enfermedad de base está estabilizada. Esto permite la reinserción del paciente en su entorno sociofamiliar, pero debemos tener en cuenta, y es muy importante, que mantengamos siempre un control y un seguimiento especializado con la familia. La nutrición enteral domiciliaria trae con ella muchos beneficios, tanto como para el paciente y como para también los centros de salud. Uno de estos es que mejora mucho la calidad de vida del paciente. El paciente está en su casa habitualmente, con su familia, en su lugar más habitual. También acorta o hace innecesaria las hospitalizaciones, reduciendo también los días cama y disminuyendo la incidencia de complicaciones que muchas veces están asociadas a largas hospitalizaciones. También el hecho de que el paciente esté en su domicilio reduce costos, ya evitamos infecciones innecesarias también. Ya cuando los pacientes están hospitalizados y tienen una enfermedad de base, existen beneficios ministeriales en las cuales el paciente puede irse a su domicilio si solo está hospitalizado para recibir nutrición enteral. Está muy bien, se ha demostrado que el tratamiento es bien aceptado por los pacientes y por los cuidadores y sus familiares en general. No es tan complejo el traslado ni la capacitación para poder iniciar la nutrición enteral en domicilio. Esto también tiene un impacto positivo en el estado anímico del paciente. Presenta bajas incidencias de complicaciones asociadas a mal manejo, por ejemplo, de los familiares. Y por supuesto se reducen los costos sanitarios, que sabemos que son muy altos, y mejora la calidad de vida del paciente y de su entorno, que igual es muy importante. ¿Cuándo vamos a indicar esta nutrición enteral? ¿En qué condiciones patológicas? ¿Qué requisitos necesitamos cumplir? Dentro de las indicaciones de la nutrición enteral, para mi gusto, la más importante es que el tracto gastrointestinal esté funcionante y accesible. También una de las indicaciones es cuando los requerimientos no son alcanzados vía oral, pero para mi gusto, en cuanto a lo domiciliario, es muy importante que siempre consideremos una buena disposición y capacitación a la familia. Si la familia no está dispuesta, no quiere aprender, va a ser muy difícil el traslado al domicilio, aunque el paciente pueda estar en su domicilio.
Por eso también es muy importante que dentro de los equipos clínicos mantengamos profesionales que sean altamente capacitados para que ellos también puedan capacitar a gente que no tiene conocimiento en el área y darle seguridad de que todo va a estar bien. Ahora, antes del alta hospitalaria, siempre debemos corroborar la tolerancia a la fórmula para que no tengamos complicaciones asociadas a esto. Y la fórmula que le vayamos a indicar al paciente sea segura. Esto debemos considerar siempre condiciones específicas de cada paciente. Por ejemplo, también existen situaciones clínicas donde vamos a ver que la nutrición enteral es mucho más requerida. Ya, por ejemplo, alteraciones mecánicas de la deglución. Aquí se da en algunos casos en pacientes prematuros, accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Ahora, pacientes con secuela COVID que han quedado con trastorno de deglución severo y que quedan al alta con nutrición enteral domiciliaria. Trastornos neuromotores, por ejemplo, parálisis cerebral o requerimientos especiales de energía y nutrientes, como por ejemplo cardiopatías congénitas, fibrosis quística, pacientes que están cursando con algún cáncer, pacientes que tienen desnutrición como anorexia nerviosa, pacientes con SIDA, pacientes con tuberculosis y que no puedan cubrir sus requerimientos vía oral. Entonces tenemos que ver la posibilidad de cubrir esos requerimientos de alguna otra manera. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero aclarar que la nutrición enteral no es lo mismo que la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es la administración de nutrientes a través de vía venosa, central o periférica. Las fórmulas que vamos a utilizar para este tipo de nutrición están totalmente contraindicadas para la vía de alimentación parenteral. ¿Ya? Y hablando de contraindicaciones, tenemos contraindicaciones también para iniciar alimentación enteral. ¿Ya? Situaciones clínicas que impiden absolutamente la vía de nutrición enteral. Por ejemplo, obstrucción intestinal, hilio paralítico, perforación intestinal, hemorragia digestiva, hiperemesis persistente o cualquier alteración de la motilidad o cualquier situación que impida la absorción y la nutrición en general. Ya aquí en estas situaciones el sistema digestivo no está apto para recibir ningún tipo de nutrientes. Por lo tanto, el equipo médico decidirá otra vía de alimentación. En cuanto a las fórmulas de nutrición enteral, que es lo que más me gustaría poder conversarles, cuáles son, cuáles existen, cómo las clasificamos, les comento enseguida. Antes de cualquier elección debemos considerar las siguientes variables, que son muy importantes. No nos podemos olvidar de estos 6 puntitos. Necesidades nutricionales y metabólicas, la enfermedad de base, la tolerancia del paciente a las fórmulas, la capacidad de digestión y capacidad de absorción gastrointestinal, la edad del paciente. No es lo mismo tener un paciente pediátrico que tener un paciente adulto o adulto mayor. Los requerimientos nutricionales son diferentes. Veamos la vía de administración. No es lo mismo administrar nutrición a través de una yeyunostomía o una sonda nasogástrica o una gastrostomía. Hay diferentes situaciones fisiológicas en las cuales debemos tener cierta rigurosidad. En cuanto a la presentación de las fórmulas, tenemos 2 tipos de fórmulas. Fórmulas listas para colgar, que son fórmulas líquidas, que tienen muchos beneficios en cuanto a la esterilidad y la manipulación o contaminación que puedan presentar las fórmulas en polvo.
Ya las fórmulas listas para colgar duran 24 horas a temperatura ambiente una vez abierta. No debemos congelarlas, no debemos calentarlas a baño María, no debemos hervirlas, se almacenan a temperatura ambiente en un lugar cierto oscuro con una temperatura adecuada, pero una vez abierta duran 24 horas, lo que nos permite también un mejor manejo en el domicilio. Y las fórmulas en polvo tienen que ser reconstituidas con agua tibia, ¿cierto? Previamente hervida, y estamos obligados a la manipulación, por lo que la capacitación a las familias debe ser exhaustiva. Las fórmulas en polvo vienen en tarros principalmente de presentaciones variables entre 400, 800 o 900 gramos, cantidad que es importante considerar para la cantidad total mensual que se le entrega a los beneficiarios. Y las fórmulas listas para colgar vienen en presentaciones de medio litro o 1 litro, que es muy importante, como les menciono, para saber las cantidades diarias que los pacientes requieren. En cuanto al tipo de fórmulas, estas fórmulas están constituidas por una cantidad definida de macro y de micronutrientes, pero siempre van a estar clasificadas de acuerdo a la cantidad del componente proteico. Por ejemplo, tenemos fórmulas poliméricas, oligoméricas y monoméricas. En las fórmulas poliméricas, las proteínas están sin hidrolizar. Igual tienen hidratos de carbono, lípidos y los micronutrientes, y también el agua en caso de las fórmulas líquidas, pero las proteínas están sin hidrolizar. Podemos encontrar fórmulas poliméricas que son de origen animal y fórmulas poliméricas de origen vegetal. Por eso hay que considerar también los gustos y preferencias o creencias de cada paciente. Fórmulas oligoméricas, donde encontramos las proteínas parcialmente hidrolizadas. Tenemos oligopéptidos, pero también mantienen su proporción en carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Las fórmulas monoméricas están compuestas por aminoácidos, esa es su parte proteica. Carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales, igual que las otras fórmulas. Ya, la selección del tipo de fórmula va a depender finalmente de las necesidades fisiológicas, patológicas, de absorción y metabólica de cada paciente. Por ejemplo, pacientes que tengan alergias múltiples o que tengan problemas de malabsorción, pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, se ha visto que es más recomendable el uso de fórmulas monoméricas, fórmulas aminoácidicas, no así pacientes que no cursan con algún problema de tolerancia, podemos utilizar fórmulas poliméricas. Existe también otro grupo de fórmulas que no específicamente están clasificadas por el tipo de proteína, que son las fórmulas especiales. Son principalmente fórmulas poliméricas o oligoméricas o monoméricas que tienen cierta distribución diferente de sus nutrientes para ciertas patologías. Por ejemplo, encontramos fórmulas poliméricas que son hipoglucídicas, en las cuales el porcentaje de carbohidratos es más bajo para un mejor control metabólico en pacientes que tengan diabetes, por ejemplo, o intolerancia a la glucosa. Ya, pero vamos a ir viendo cada situación específica más adelante. Por eso es muy importante conocer la oferta también del mercado en cuanto a las fórmulas que existen. Para seguir en la clasificación de las fórmulas, ya hablamos de la complejidad de las proteínas. Ahora les voy a comentar que también las podemos clasificar o las podemos encontrar de acuerdo a la cantidad de proteína, a la densidad energética o a la cantidad de fibra. Por ejemplo, en cuanto a la cantidad, porque ya vimos la complejidad, o sea, cómo estaba presente la proteína. Ahora vamos a ver en cuánta cantidad está presente.
Tenemos fórmulas que son normoproteicas y fórmulas hiperproteicas. Las fórmulas normoproteicas contienen menor al 18% del valor calórico total sus proteínas. Y las fórmulas hiperproteicas, el porcentaje de proteínas es mayor al 18%. En cuanto a la densidad energética, o sea, a cuántas calorías nos va a aportar la fórmula, tenemos fórmulas normocalóricas, las cuales nos aportan entre 0,9 a 1,1 kilocalorías por ml. Y las hipercalóricas van desde el 1,2 hasta 2 kilocalorías por ml. Y las fibras podemos encontrarlas fórmulas con fibra o sin fibra. Entonces es muy importante considerar también esta información. Entonces vamos a ir encontrando en el comercio fórmulas con diferentes combinaciones, por así decirlo. Entonces encontramos fórmulas poliméricas, normocalóricas, normoproteicas con fibra y también sin fibra. Encontramos fórmulas poliméricas, hipercalóricas, hiperproteicas sin fibra o con fibra. Encontramos fórmulas oligoméricas, normoproteicas, normocalóricas sin fibra y así sucesivamente. Entonces, como les mencionaba y hago mucho hincapié, hay muchas fórmulas de diferentes laboratorios, de diferentes presentaciones para diferentes situaciones clínicas de cada paciente. Por eso es tan relevante que contemos siempre con personal capacitado para que podamos hacer una mejor elección. En cuanto ahora a la nutrición enteral en Chile, les cuento que en Chile existe desde el 2015 la ley Ricarte Soto. Ricarte Soto fue un periodista chileno que falleció producto de un cáncer pulmonar muy avanzado y de muy alto costo. Entonces se hicieron diferentes iniciativas para que el Ministerio de Salud o el gobierno pudiera cubrir estos requerimientos de patologías raras o de alto costo. De ahí surgió la ley Ricarte Soto, que fue aprobada en 2015 aquí en nuestro país, en Chile. Pero la nutrición enteral domiciliaria fue recién aprobada en 2017. Es muy nuevo. Ya la ley Ricarte Soto también es conocida como la ley 20.850, que finalmente es un sistema de protección financiero para diagnósticos, tratamientos, alimentos y dispositivos de enfermedades de alto costo o raras o poco frecuentes. Ya otorga protección a todos los sistemas de salud, ya sean privados o públicos, y es universal para pacientes adultos, adultos mayores o pediátricos. En el caso de nutrición enteral domiciliaria, los pacientes deben cumplir ciertos requisitos y esto lo podemos encontrar en el protocolo del Ministerio de Salud del año 2019. En el protocolo se menciona que podrán ser beneficiarios aquellos pacientes que tengan como requisito la nutrición enteral domiciliaria por mayor a 90 días y que también la nutrición enteral sea al menos el 30% de su requerimiento diario, o sea que también nos permite la nutrición mixta, pero la nutrición enteral debe ser al menos el 30%, junto con otros requisitos que yo les mencioné que eran muy importantes, por ejemplo, la capacitación de los familiares, la patología de base estabilizada, la tolerancia a la fórmula. Dentro de las fórmulas que el ministerio tiene disponible para estos pacientes, encontramos fórmulas para pacientes adultos y para pacientes pediátricos. Para los pacientes pediátricos tenemos principalmente fórmulas en polvo, fórmulas poliméricas estándar, fórmulas oligoméricas, fórmulas
monoméricas y alguna fórmula especial que es hipograsa para cierta patología, que es quilotórax. También hace poco se incorporó una fórmula polimérica en presentación líquida, que también nos beneficia bastante por el tema de la manipulación. Para los pacientes adultos tenemos fórmulas todas en formato líquido, todas en formato de 1 litro, y de cuanto al aspecto nutricional son fórmulas normocalórica con fibra, normocalórica sin fibra, fórmula hipercalórica hiperproteica, una fórmula oligomérica normocalórica y una fórmula hipoglucídica, pero que es normocalórica. ¿Ya? Entonces con esas fórmulas vamos a dar soporte a los pacientes que vayan necesitando ser beneficiarios de este programa o de esta ley. ¿Qué pasa en Chile con la nutrición enteral domiciliaria? Al ser tan nueva, no tenemos datos estadísticos tan fuertes como lo que tiene España, que ha estimado, por ejemplo, una tasa de prevalencia de 67 pacientes por cada millón de habitantes al año. Chile aún no cuenta con esos datos estadísticos porque, como les mencioné, esto recién empezó en 2017. Han pasado 5 años y el aumento ha sido muy grande. Cada vez se sabe más de este beneficio. Partimos el año 2017 con 146 pacientes a nivel país, y hemos ido aumentando progresivamente hasta el año pasado, en el 2021, que tuvimos un total de 2.955 pacientes en todo el país, con una distribución del 54% de pacientes masculinos y un 46% de pacientes femeninos. Ahora, lo que me involucra a mí como nutricionista, que es la nutrición enteral domiciliaria. ¿Qué hacemos nosotros como nutricionistas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos desenvolvernos? ¿Cuál es nuestro rol en el área de la nutrición enteral domiciliaria? El protocolo que les mencionaba del Ministerio de Salud sugiere la participación activa del nutricionista, pero no es una obligación, ¿ya? No nos obliga a las instituciones prestadoras que cuenten con un nutricionista exclusivo para esta área, sino que pueden ser también los otros nutricionistas de otras áreas dentro de un hospital que se hagan cargo de los pacientes con estas condiciones, y muchas veces eso impide el seguimiento adecuado que estos pacientes requieren, como son las visitas domiciliarias. Actualmente yo soy parte del equipo de nutrición enteral domiciliaria, por lo cual puedo hacer estas visitas y seguimientos. En las visitas principalmente hacemos una evaluación del estado nutricional. Yo les aconsejo siempre hacer lo posible para obtener todos los datos antropométricos posibles y realizar una evaluación nutricional y alimentaria lo más completa posible, de tal manera de estimar requerimientos, elaborar una prescripción dietética buena, evaluar también cómo está siendo administrada esta alimentación, cubrir como las situaciones que los pacientes requieren, las familiares si tienen dudas. Por eso es muy importante mantenerse capacitado y dar seguridad también a la familia de que ellos van a ser capaces de poder llevar esto, que muchas veces es raro, diferente, nuevo, les asusta, porque se ven frente a una sonda, a una maquinita que suena, a una fórmula de alimentación que parece una leche, pero que no tienen muy claro qué es lo que es, si les va a nutrir, si no les va a nutrir. Entonces, claro, hay que estar siempre con toda la buena disposición para poder una y otra vez resolver todas esas dudas. También mencionarles que el protocolo
nos obliga a hacer seguimientos cada 2 o 3 meses de forma permanente y debemos completar una ficha para hacer la postulación. Esta postulación es hecha por un médico nutriólogo o es algún médico especialista en nutrición y que tenga acceso, que sea parte de los profesionales prestadores. Ya estas postulaciones no las pueden hacer cualquier médico, debe ser alguien que tenga conocimiento en la parte nutricional. Ya, y el hospital en el cual yo trabajo, que es el Hospital Félix Bulnes, contamos con un médico especialista en el área pediátrica y un médico especialista en el área adulto. Por eso es que ha sido como tan fuerte el aumento de los pacientes en el hospital. Actualmente contamos con alrededor de 140 pacientes. Quizás para ustedes suene un número bajito, pero yo llegué el 2018 y teníamos 13 pacientes. Y con la situación del COVID está aumentado demasiado rápido. Muchos pacientes secuelados de COVID están siendo afectados en la situación de la deglución y quedan con muchas veces vías de alimentaciones enterales. Queda mucho todavía por hacer en cuanto al área nutricional, empoderarnos de las visitas nutricionales, de que los hospitales contraten nutricionistas para estas áreas, para hacer seguimiento, que se les reconozca las funciones. Somos capaces de poder hacer el seguimiento adecuado a un paciente, no solamente indicar comida, ¿cierto? También nos podemos empoderar de estas áreas un poco más clínicas, un poco más avanzadas. Les comparto estas fotos de estas personitas que son mis internas del año pasado, alumnas de 5º año de nutrición y dietética de algunas universidades acá en Chile, haciendo capacitaciones, instalando ciertas nutriciones en los domicilios o preparándose para hacer las visitas. Esa es mi presentación, espero les haya servido, gustado. Si tienen alguna duda, pregunta, quieren compartir experiencias, lo pueden hacer, yo feliz les recibo la información. Lo pueden hacer a mi correo electrónico anitalavarello@gmail.com o en LinkedIn, que me pueden buscar como Anita Lavarello. También aprovecho la instancia para agradecer por la invitación a este congreso. Para mí ha sido un agrado poder informarles de esta manera sobre lo que yo hago y un poco de la nutrición enteral y su importancia. Que estén muy bien, hasta pronto.